Mi sobrino me culpa por el accidente que lo dejó parapléjico y mi propio hermano llamó a CPS para que me quitaran a mis hijos. No sé ni cómo empezar esto. Siento que estoy escribiendo desde el medio de una pesadilla que todavía no termina. Soy esa tía de mierda de la que seguramente ya les contaron, la que supuestamente pateó a su sobrino por las escaleras y lo dejó parapléjico. La madre horrible a la que CPS le quitó a sus 2 hijos pequeños porque es peligrosa. Solo que nada de eso es verdad. Y aún así, casi pierdo a todos los que amo por culpa de la persona que menos se lo merecía, mi hermano. Voy a intentar ordenarlo. Y sí, voy a sonar desesperada, porque lo viví en primera fila y porque siento que medio mundo me trató como basura sin dejarme explicar nada. Mi hermano no siempre fue un monstruo. De niños, él era el gracioso, el que se metía en problemas pero hacía reír hasta a mi papá. Yo era la seriecita, la que sacaba buenas notas, la que ayudaba a mi mamá. Siempre lo vimos como la oveja negra, pero al principio era más de chiste que de verdad. Todo cambió cuando murió su esposa. No la voy a llamar por su nombre real, así que le voy a decir Ana. Ana era un ángel, de verdad. Dulce, paciente, trabajadora. Y lo quería, a pesar de todo. A pesar del carácter explosivo que él ya empezaba a mostrar. Tuvieron un hijo, Diego, mi sobrino. Desde bebé, Diego era muy apegado a mí. Yo lo cuidaba casi todos los fines de semana porque a ellos les hacía falta tiempo de pareja. Cuando Ana murió, mi hermano se rompió. Eso fue lo que todos dijimos al principio. Que estaba en duelo. Que el dolor lo estaba desbordando. Que necesitaba tiempo. Pero el tiempo pasó y lo que salió de él no fue dolor, fue veneno. Se volvió alcohólico. Después vinieron las drogas. Y luego la violencia. La primera vez que vi moretones raros en Diego fue un domingo por la tarde. Estaba en casa de mis papás. Diego tenía 7 años. Jugaba en el piso con unos carritos y cuando levantó la camiseta sin querer, se le alcanzó a ver un moretón verdoso en las costillas. Le dije, Diego, ¿qué te pasó ahí? Se encogió de hombros y dijo bajito, solo me caí, tía. No me gustó como lo dijo. No era el típico me caí en el recreo. Había una rigidez en sus hombros, una forma de evitar mirarme que me dejó helada. Pero no dije nada ese día, aunque me quedé con esa espina clavada. Semanas después, lo bañé en mi casa porque se había quedado a dormir. Cuando se quitó la camiseta, me quedé sin aire. Tenía moretones viejos y nuevos, en la espalda, en los brazos, en las piernas. Algunos parecían marcas de dedos, otros como golpes concentrados. Me arrodillé frente a él y le dije, Diego, mírame, ¿quién te hizo esto? Se puso a temblar. Literalmente temblar. Fue papá cuando se enoja, pero a veces soy yo, porque no obedezco, me dijo con la voz quebrada. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sentí rabia, miedo, culpa, todo a la vez. Lo abracé con mucho cuidado para no lastimarlo. Le prometí, esto no está bien. No es tu culpa. No te lo mereces. Te lo juro por Dios que no voy a dejar que esto siga así. Esa misma noche se armó el infierno en casa de mis papás. Estábamos mis padres, yo y mi hermano. Diego estaba en el cuarto de arriba con la tele, pero todos sabíamos que podía oír los gritos. Le enseñé las fotos que tomé de los moretones. Mi papá se puso rojo de furia. Mi mamá lloraba. Mi hermano, al principio, lo negó todo. Es un niño, se cae, se golpea, juega, ¿nunca te caíste tú o qué? Siempre fuiste una dramática, me gritó. Yo le respondí, son marcas de mano, Marco. No soy estúpida. No somos estúpidos. Cuando mi papá dijo que iba a llamar a la policía y a denunciar, Marco se descontroló. Le tiró el celular al suelo, lo empujó contra la pared. Me quieren quitar a mi hijo, si tocan a mi hijo los quemo a todos, gritaba. Ese los quemo a todos me heló. Nunca lo había oído hablar así. Al final sí lo denunciamos. Hubo peleas, audiencias, insultos. Marco empezó a aparecer borracho en casa de mis papás a los gritos. Una vez, se llevó a Diego sin permiso. Literalmente lo secuestró. Se lo llevó en el coche en mitad de la noche. Yo llamé a la policía. Encontraron el coche abandonado pero no a ellos. Fueron horas de terror. Al final, los localizaron en una casa de un conocido suyo. Había intentado vender cosas para conseguir dinero y largarse del país. CPS intervino. Los informes médicos de Diego, las fotos, las denuncias. Al final, la custodia quedó en manos de mis padres. Diego se fue a vivir con sus abuelos con 7 años. Mi hermano simplemente desapareció. Dejó de llamar, dejó de aparecer. Nada en cumpleaños, nada en Navidad, nada. Los años pasaron. Yo seguí con mi vida. Me casé con Luis, que es mi esposo. Él es de esas personas tranquilas, más bien callado,
pero con una paciencia que yo nunca he tenido. Cuando lo conocí, ya veníamos arrastrando el tema de mi hermano y Diego, así que desde el principio supo en qué tipo de familia se estaba metiendo. Para cuando nació mi primer hijo, Mateo, Diego ya tenía 10 años y vivía casi más conmigo que con mis papás. Mis padres ya estaban mayores y yo siempre estaba ahí, lo llevaba al colegio, lo ayudaba con las tareas, veíamos películas. Mateo creció viéndolo como un hermano mayor. Y Diego veía a Mateo como un hermanito. Me acuerdo de una vez que Diego se sentó conmigo en la sala y me dijo, tía, si tú fueras mi mamá yo sería el niño más feliz del mundo. Yo le respondí, no hace falta que lo diga un papel. Para mí ya eres mitad sobrino, mitad hijo. Él sonrió, pero se le veía algo triste en los ojos. Siempre estaba esa sombra, su papá. Con el tiempo, pensé que el tema Marco había quedado enterrado. Como esas cosas horribles que te dejan cicatriz y luego ya solo son recuerdos feos. Tuvimos a nuestra segunda bebé, Sofía. Un terremotico de ojos grandes. Nació apenas 4 semanas antes de que el fantasma regresara. Porque sí, cuando mi vida parecía por fin estable, cuando por fin tenía un poco de paz, mi hermano volvió. La primera vez que oí su voz de nuevo fue por teléfono. Yo estaba con Sofía en brazos, dándole pecho. Mi mamá estaba en la cocina. El número era desconocido. Contesté con el típico hola, distraída. Claudia, soy yo, escuché. Fue como si me echaran agua fría encima. Lo reconocí al instante. Marco, pregunté, con el corazón acelerado. Sí. Por favor, no cuelgues. Necesito hablar con ustedes. Estoy limpio. Hace más de un año que no bebo ni consumo nada. Encontré a Dios. Quiero arreglar las cosas con mi hijo. Sé que no me lo merezco, pero necesito que me escuchen. Llamé a mi mamá. Me temblaban las manos. Pusimos el altavoz. Marco empezó el discurso, que había tocado fondo, que había estado en rehabilitación, que ahora iba a la iglesia, que su pastor podía dar testimonio, que estaba arrepentido. Todas las palabras correctas, el tono correcto. Hasta lloraba. Mi mamá lloraba también. Es mi hijo, repetía. Mi papá se quedaba más bien callado, con ese silencio que le sale cuando está a punto de explotar. Yo sentía algo más bastardo, sentía rabia. No podía dejar de ver los moretones de Diego en mi cabeza. La primera vez que Marco vino a vernos fue en casa de mis papás. Llegó con una Biblia en la mano, más delgado, con la barba crecida pero recortada, camisa decente. Le vi los ojos y, aunque parecían más claros, más sobrios, había algo ahí que no me terminaba de cuadrar. Un brillo raro. Pero me callé. Todas estábamos caminando sobre cristales. Diego estaba en el sofá, rígido, con las manos apretadas en las rodillas. Tenía 12 años. Marco se acercó despacio, casi actuando. Hijo, dijo, con la voz quebrada. Diego no lo miraba. Vengo a pedirte perdón. Sé lo que hice. Sé que no me merezco que me llames papá, pero quiero que lo vuelvas a intentar. Soy otra persona. Dios me cambió el corazón. No voy a levantarte la mano nunca más, te lo juro, seguía. Yo lo miraba, intentando ver si realmente había cambiado o simplemente había aprendido a decir las palabras correctas. Diego dijo, los que pegan no cambian. Marco se arrodilló frente a él. Tienes razón en no confiar en mí. Solo te pido una oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. Fue un proceso largo. Vino muchas veces, siempre con ese tono humilde, siempre con discursos religiosos. Empezó a ayudar en pequeñas cosas, llevaba a mi mamá al médico, hacía mercado, arreglaba cosas en la casa. Diego, con el tiempo, empezó a bajar la guardia. No porque lo perdonara realmente, sino porque es un niño. Los niños quieren a sus padres, incluso a los que no lo merecen. Y supongo que también porque nosotros, como familia, queríamos creer que la historia podía tener un giro distinto. Luis, mi esposo, siempre fue el más escéptico. Una noche, en nuestra habitación, me dijo, yo no confío en tu hermano. Hay algo en sus ojos. No sé, es como, calculador. Yo le respondí, lo sé. Yo siento lo mismo. Es como si llevara una máscara. Pero, ¿qué hacemos? Lo echamos otra vez. Diego ya empezó a hablar con él. Mis papás están felices. Si yo me opongo, voy a ser la mala. Yo le respondí, lo sé. Yo siento lo mismo. Es como si llevara una máscara. Pero, ¿qué hacemos? Lo echamos otra vez. Diego ya empezó a hablar con él. Mis papás están felices. Si yo me opongo, voy a ser la mala. Luis suspiró y me dijo, solo prométeme que nunca vas a dejar a los niños solos con él. Ni con Diego, ni con Mateo y mucho menos con Sofía. Nunca. Le prometí que no y en mi cabeza, de verdad,
Me repetí que jamás iba a bajar la guardia. Pero la vida, el cansancio, la rutina, las confianzas, todo se mezcla. Y al final, un día, rompí esa promesa sin darme cuenta. El día del accidente parecía un día normal, de esos aburridos. Estábamos en casa de mis papás. Ellos tenían una cita médica juntos, así que me pidieron que me quedara con Diego un par de horas. Yo fui con Mateo y con Sofía. Era una tarde tranquila. Sofía dormía arriba, en la habitación donde mi mamá había armado una especie de cuarto de bebés para cuando se quedaban. Había un monitor de cámara en la mesita, apuntando hacia la cuna, que yo miraba de vez en cuando. Diego estaba abajo conmigo, viendo una serie tonta en la sala junto a Mateo, que jugaba con bloques en la alfombra. Recuerdo hasta el olor de la casa ese día. El café que había hecho mi mamá, el desinfectante barato que siempre usaba para trapear. Esas cosas se te quedan pegadas cuando todo explota después. En algún momento, Diego dijo, «Tía, voy al baño». Asentí sin darle importancia. Mateo estaba en el piso, Sofía dormía plácida. Yo me fui a la cocina a prepararles algo de comer. Me entretuve más de la cuenta buscando unas galletas que Diego siempre pedía. Escuché un golpe. No cualquier golpe. Un golpe seco, brutal, seguido de un ruido como de algo rodando, y luego silencio. Algo en mi cuerpo lo reconoció como peligro antes de que mi cerebro lo procesara. «Diego», grité desde la cocina. No respondió. Salí corriendo hacia el corredor que llevaba a las escaleras. Lo que vi me va a perseguir hasta que me muera. Diego estaba tendido al pie de la escalera. Su cuerpo estaba en una posición que no parecía humana, con las piernas dobladas, la cabeza ladeada. No se movía. Los ojos cerrados. Mateo estaba a un lado, paralizado, con la boca abierta, sin entender. Sentí que se me iba el alma. Grité su nombre. «Diego, Diego, por favor, mi amor, despierta». No reaccionaba. Mateo empezó a llorar. Se cayó, mamá, se cayó, balbuceaba, histérico. Mi cerebro se encendió por pura adrenalina. Saqué el celular y marqué emergencias con manos temblorosas. Les dije dirección, lo que había pasado, que un niño estaba inconsciente al pie de las escaleras. Mientras hablaba, le tocaba el cuello a Diego buscando pulso. Lo tenía, pero muy débil. No lo moví por miedo a lastimarle más la columna. Me sentí inútil, impotente, furiosa conmigo misma por haber ido a la maldita cocina. Mientras esperaba a la ambulancia, escuché algo que luego sería clave, pasos apresurados arriba. Pasos de adulto. No eran los pasos torpes de un niño, eran fuertes, rápidos, como alguien corriendo. Se me heló la sangre. Miré hacia arriba. No vi a nadie, pero sentí que había alguien. Sofía seguía dormida. Yo estaba dividida entre subir corriendo a protegerla y quedarme con Diego. La operadora de emergencias me gritaba por el auricular, «Señora, no deje al menor solo, la ambulancia está a minutos». Yo respondí casi sin aire, «Hay alguien arriba». No sé si hay alguien arriba. No sé qué hacer. Cierre la puerta si puede. Mantenga a los niños consigo. La ambulancia ya va en camino. En ese momento, escuché la sirena a lo lejos. Decidí quedarme. Abracé a Mateo, que lloraba, y me senté en el escalón más cercano a Diego sin tocarlo, solo hablándole, «Ya viene ayuda, mi amor. Aguanta. No te vayas. Por favor, no te vayas». Llegaron los paramédicos. Uno de ellos, un hombre joven al que luego escucharían varias veces, se arrodilló junto a Diego. Empezó a revisarlo, le inmovilizó el cuello, le puso una mascarilla. Otro paramédico me tomó del brazo y me dijo, «Señora, ¿hay alguien más en la casa?» «Mi hija bebé está arriba». Y escuché pasos. Alguien estaba arriba. La ventana de la habitación da a la parte de atrás. No sé si es un ladrón, no sé. No entiendo nada. El paramédico dijo, «Voy a subir con usted. La niña puede estar en peligro». El resto del equipo se lleva al niño. Subimos corriendo. Sofía seguía dormida, gracias a Dios, en la cuna. La habitación estaba vacía, pero la ventana del pasillo estaba abierta. Cortina moviéndose por el viento. «¿Estaba abierta cuando usted estaba aquí?», me preguntó el paramédico. «No. Yo la cerré porque a mi mamá le da miedo que entre alguien», contesté. Miramos el resto de cuartos. Nada. Nadie. Solo la ventana abierta. La sensación de alguien escapando 5 segundos antes. El paramédico dijo, «Puede que sí hubiera alguien. Pero lo importante ahora es el niño. Tiene que venir con nosotros». Tomé a Sofía, la metí como pude en el portabebés, bajé corriendo con Mateo. Subimos todos a la ambulancia. Yo llevaba a los 2 niños, temblando, sin poder procesar nada más que el cuerpo de Diego en la camilla.
En el trayecto al hospital, uno de los paramédicos me preguntó, ¿estaba usted sola con ellos? Sí. Mis papás estaban en una cita. Mi esposo estaba en el trabajo. Estábamos Diego, mi hijo Mateo y mi bebé Sofía. Nadie más. Hasta que escuché los pasos. Él me miró raro, como si lo que dijera no tuviera sentido. Yo lo sabía, para un extraño, sonar así, hablando de pasos misteriosos, ventanas abiertas, podría sonar como excusa. Pero era lo que había pasado. En el hospital, todo fue caos. Se llevaron a Diego al quirófano de inmediato. Yo me quedé en la sala de espera, con Sofía en brazos y Mateo pegado a mi pierna, mientras llamaba a mi mamá. No me asustes, Claudia, no me asustes, me repetía ella llorando por teléfono. Fue una caída, se cayó por las escaleras. Está en cirugía. Vengan ya, le dije, porque en ese momento yo todavía creía que era eso, una caída. Una torpe, muy mala, muy desafortunada, pero caída. Llegaron todos. Primero mis papás, destrozados. Mi mamá se abrazó a mí y me preguntó 1000 veces cómo había sido. Yo volvía a contar la misma secuencia. Diego va al baño, yo voy a la cocina, escucho el golpe, lo encuentro abajo. Y los pasos. Siempre los pasos. Al poco rato apareció mi hermano. Entró con cara de tragedia, pero no de la forma que yo esperaba. Yo pensé que iba a correr hacia mí a preguntar qué había pasado. Pero lo que hizo fue apuntarme con el dedo. ¿Qué le hiciste a mi hijo?, me gritó delante de todos. Me quedé en shock. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. Se supone que tú lo cuidabas, siempre te creí tan perfecta, tan buena tía, y mira cómo lo tienes ahora. ¿Qué le hiciste? Lo empujaste, te pusiste histérica y le pegaste, seguía aumentando el volumen. Mi papá le dijo que se callara. Luis, que había llegado directo del trabajo con la camisa todavía sudada, se puso en medio y le dijo, baja la voz, Marco. Nadie está para aguantar tus gritos. Marco lo ignoró. Se me acercó y me dijo, yo sabía que un día ibas a explotar. Que ese carácter tuyo iba a salir por algún lado. Siempre me miraste como si fueras mejor que yo, ¿no? Pues mírate ahora. Yo sentía que me estaba despegando de la realidad. Estaba exhausta, en shock, con el olor a hospital metido en la nariz, con mis hijos pegados a mí, y él encima queriendo colgarme algo la culpa de todo. En medio de esa escena, llegaron 2 policías. Eran un hombre y una mujer, con expresión de rutina, como si esto fuera un martes más en su vida. Luego apareció un doctor con bata, gafas, cara cansada. Se presentó, pero no recuerdo su nombre. Lo único que recuerdo bien es lo que dijo. El niño está estable por ahora. Pero sufrió una lesión grave en la columna vertebral. Hemos tenido que intervenir de urgencia. Es muy probable que la lesión sea irreversible. No podemos prometer que vuelva a caminar, dijo, mirando a mis padres, a mí, a Marco. Mi mamá se desplomó en una silla. Mi papá apretó los puños. Yo sentí que iba a vomitar. El doctor continuó, además, tiene un hematoma importante en el abdomen, como de un golpe fuerte. Y su camisa, vamos a entregarla como evidencia. Tiene la marca muy clara de una suela de zapato. La caída por sí sola no explica el daño en la columna. Por la marca, suponemos que alguien lo pateó con fuerza y lo hizo caer. El hospital ya notificó el caso a la policía y a servicios de protección infantil. Nadie se va de aquí hasta que tomemos declaraciones. Silencio. Un silencio pesado, denso. Se escuchaba solo el pitido lejano de una máquina. Marco fue el primero en hablar, obviamente. Pues ahí la tienen, oficiales. Ella estaba con él. Solo ella. Mis padres no estaban. Yo tampoco. Ella estaba a cargo. Lo dijo ella misma, soltó, levantando la voz para que lo escucharan bien. Eso no es verdad, dije automáticamente. La policía empezó con las preguntas ahí mismo. ¿Quién estaba en la casa? Yo repetí la historia. Ellos preguntaban, ¿vio a alguien más? ¿La puerta estaba forzada? ¿Alguien más tiene llaves? Les dije de la ventana abierta, de los pasos, del paramédico que los había oído también. Se limitaron a anotar. La oficial mujer me miraba con una mezcla de cansancio y desconfianza. El oficial hombre ya había puesto cara de fastidio desde el momento en que dije escuché pasos. Horas después, nos dijeron que Diego estaba despierto y que iban a hacerle un interrogatorio inicial, solo con los policías y una trabajadora social. A mí no me dejaron entrar. A Marco sí, pero solo unos segundos para que él viera que su hijo estaba vivo. Luego lo sacaron. Yo me quedé fuera, mirando la puerta cerrada, sintiendo como si mi vida estuviera colgando detrás de esa madera. Luis me apretaba la mano con fuerza. No hablaba mucho, pero me miraba como diciendo aguanta. El interrogatorio duró una eternidad. Cuando los policías salieron, traían otra cara. Ya no era la apatía rutinaria.
Era algo más duro. Como si hubieran encontrado la pieza que les faltaba y de golpe todo encajara para ellos. La oficial se acercó a mí. Ahora pueden entrar a verlo, pero solo unos pocos a la vez, dijo. Entramos mis padres, Marco y yo. Luis se quedó fuera con los niños. Diego estaba en la cama, pálido, con una especie de chaleco rígido sujetando su torso. Tenía los ojos abiertos, vidriosos, llenos de lágrimas. Lo vi y el corazón se me rompió un poco más. Quise ir directo a tomarle la mano, pero uno de los policías entró detrás de nosotros y dijo, un momento. Diego, necesitamos que nos confirmes algo delante de tu familia. ¿Dijiste que sabías quién te tiró de las escaleras? ¿Podrías señalar a esa persona? Fue un segundo. Solo un segundo. Diego miró alrededor, lento, con la respiración agitada. Sus ojos pasaron por su abuelo, por su abuela, por su padre, y cuando llegaron a mí, se detuvieron. Se le llenaron de lágrimas. Lo vi tragar saliva. Vi cómo apretaba los dedos sobre la sábana. Y luego levantó la mano temblando y la apuntó directo hacia mí. Fue como si me clavaran algo en el pecho. Con la voz quebrada, dijo, fue ella, oficial. Ella me pateó. Yo no quería decirlo, pero fue ella. Yo di un paso atrás. Diego, no. No, mi amor. No digas eso. Sabes que no. Yo te encontré abajo, yo balbuceaba. Marco gritó, lo sabía, siempre supe que algo no andaba bien contigo, eres una perra asesina. La oficial me miró como si fuera basura. El oficial hombre dijo, señora Claudia, está arrestada por sospecha de maltrato infantil y tentativa de homicidio. Tiene derecho a guardar silencio. Sentí las esposas cerrarse en mis muñecas. El metal frío. El ardor en la garganta. Mis padres se quedaron congelados. Mi mamá lloraba sin poder ni acercarse. Mi papá intentó decir algo, pero el policía le cortó con un señor, no interfiera. Yo solo alcanzaba a repetir, Diego, por favor mírame. Mírame. Sabes que no fui yo. Sabes que te quiero. Por favor. Pero él no me miró más. Giró la cabeza hacia la pared y siguió llorando. En la comisaría me trataron como lo peor. Ni siquiera me voy a hacer la víctima aquí, porque sí, me sentí víctima, pero no una especial. Me di cuenta de que para ellos yo era solo otro monstruo más. Me sentaron en una sala de interrogatorio, con una mesa de metal y una cámara en la esquina. Me quitaron las agujetas. Me tomaron fotos. Huellas. Todo. Entraron el oficial hombre y la oficial mujer. Él se sentó frente a mí, ella a un lado, con una carpeta llena de papeles. Él empezó, vamos a hacerlo fácil, Claudia. Tu sobrino dijo que tú lo pateaste. Tu historia de los pasos y la ventana abierta suena poco creíble. Estaba sola con los niños. El hospital dice que alguien lo golpeó con fuerza. ¿Por qué lo hiciste? Yo respondí, no lo hice. Si me van a hacer preguntas, háganlas, pero no voy a confesar algo que no hice. La oficial dijo, mira, entendemos que criar niños es difícil. Sabemos que a veces los padres y cuidadores se frustran. Si esto fue un momento de pérdida de control, un arranque, el juez podría verlo distinto. Pero si insistes en decir que no pasó, solo te hundes más. Yo no me perdí, no me frustré ni nada. Yo estaba en la cocina y él se cayó o alguien lo empujó. Había alguien arriba. El paramédico también escuchó los pasos. La ventana estaba abierta, ¿por qué nadie está escuchando eso? Dije, ya al borde del grito. El oficial golpeó la mesa con la palma. Porque es muy conveniente para ti hablar de un misterioso intruso. Es el cuento más viejo del libro. Y tu sobrino, el que queda paralizado, te señala a ti. No al intruso, a ti, ¿qué clase de niño inventa algo así contra la tía que lo ha cuidado toda la vida si no es verdad? Ese comentario me destruyó. Porque yo me había hecho la misma pregunta, pero desde otro lado, ¿qué tuvo que pasarle a Diego para que me mirara a los ojos y mintiera así? Estuve horas ahí, repitiendo lo mismo. Que no fui yo, Luis no podía estar conmigo en ese momento. Él estaba con un abogado de oficio, intentando entender qué podían hacer. Yo solo tenía mi rabia, mi dolor y mi certeza. En algún punto entró una mujer más, con una carpeta distinta. Se presentó como trabajadora de CPS. Le voy a decir la señora Rivas. Me miró de arriba abajo como si ya supiera todo lo que necesitaba saber de mí. Señora Claudia, el hospital notificó el caso. Además del niño lesionado, usted tiene 2 hijos menores, ¿cierto? Un niño de 4 años y una bebé de 3 meses. Asentí, sintiendo cómo se me encogía el estómago. Dado que ahora mismo usted es sospechosa de un acto extremadamente violento contra un menor a su cuidado, vamos a iniciar un proceso de protección para sus hijos.
En términos simples, no puede acercarse a su sobrino y vamos a evaluar si sus hijos están seguros con usted y su pareja, dijo con una voz fría, casi robótica. Mis hijos están perfectamente bien. Nunca les he levantado la mano. Nunca. Pregúntenle a quien quieran. Pregúntenle a mi mamá, a mi esposo, al pediatra, dije. Ella respondió, todos los padres acusados dicen lo mismo. Nuestro trabajo es proteger a los niños, no tus sentimientos. Casi me eché a reír de la desesperación. Mis sentimientos. Como si toda mi vida no girara alrededor precisamente de esos niños. Salí de ahí con una orden de alejamiento de Diego, con la amenaza sobre mí como madre. Me dejaron ir a casa mientras el caso avanzaba, porque técnicamente estaba en investigación y no había sentencia, pero con la espada en el cuello. Pequeña pausa, esta historia es completamente ficticia, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Lo que se relata aquí no debe usarse como referencia ni ejemplo. Cualquier persona capaz de hacerle algo así a un niño merece irse de paseo por los 9 anillos del infierno. Si usted es víctima o testigo de algo parecido, por favor, se lo pido de todo corazón, denuncie y no lo deje pasar. Listo, seguimos con el video. Actualización 1. A los pocos días de salir de la comisaría entendí lo que es el verdadero terror. No es que te acusen de algo que no hiciste. Es que puedan tocar a tus hijos mientras tú sigues siendo la misma persona que los abrazó la noche anterior. Me aferré a esa idea estúpida de que si digo la verdad, todo se va a aclarar. Luis me apoyaba todo lo que podía, aunque se le notaba el cansancio. Una noche, en la cama, me dijo, voy a ser honesto. Hay una parte de mí que quiere preguntarte si hay algo que no me estás contando. Porque tu sobrino te señaló. Porque todo el mundo te mira como si ya fueras culpable. Pero cuando veo cómo eres con Mateo y con Sofía, no puedo creerlo. Y he decidido creerte. Hasta el final. Lloré. Muchísimo. Creo que nunca había llorado así en mi vida. Los días eran una mezcla de ir a ver abogados, ir al trabajo en automático, hablar con mis papás por teléfono y preguntar por Diego, aunque yo no podía verlo, y tratar de hacer como que todo estaba normal delante de Mateo. Una mañana, estaba en la cocina, dándole compota a Sofía, cuando tocaron la puerta muy fuerte. No fue un timbrazo normal, fue golpes, como si quisieran tirar la puerta. Abrí. Eran 3 personas, 2 mujeres y un hombre. Ninguno se presentó con nombre completo al principio, solo mostraron unas identificaciones rápido, como pasándolas por delante de mi cara sin que me diera tiempo a leerlas. Detrás de ellos, un patrullero de policía. Servicios de protección infantil. Tenemos que entrar, dijo la que iba adelante. ¿Qué pasa? Ya hablé con una trabajadora. Mi abogado, intenté explicar. No estamos aquí para discutir con usted. Hay una investigación activa y tenemos reportes de que sus hijos podrían estar en riesgo. Por favor, muévase, dijo, empujando la puerta. Luis apareció detrás de mí. Un momento, ¿tienen una orden, algún documento?, preguntó. La mujer alzó unas hojas. Aquí está la autorización. Si se quieren poner legales, podemos llamar a más unidades y hacerlo más desagradable. O pueden cooperar y que esto sea más rápido. Ustedes deciden. Entraron como si la casa fuera de ellos. Empezaron a abrir puertas, a mirar cajones, a tomar fotos con el celular. Uno fue directo a la habitación de Mateo, otro a la cuna de Sofía. Mateo salió al pasillo, con su pijama de dinosaurios, frotándose los ojos. Mamá, ¿quiénes son?, me preguntó. Uno de los trabajadores se agachó a su altura y le dijo con una sonrisa falsa, hola, campeón. Vamos a ir a dar un paseo, ¿sí? A una casa con muchos juguetes. Yo me interpuse. No. Mis hijos no se van a ir a ningún lado. No hay fallo, no hay orden judicial de quitármelos. La mujer del peinado tirante me miró con odio. Tu sobrino está en una cama sin poder mover las piernas. Te señaló a ti. Y tu padre acaba de ser acusado por tu sobrino de comportamiento indecente. Este entorno es tóxico. Cualquier juez aprobaría lo que estamos haciendo. Tus hijos van a ir con un familiar que sí puede cuidarlos. ¿Qué? ¿De qué hablas de mi papá?, pregunté, mareada. Más tarde se enterará por los canales oficiales. Ahora colabore. Sus hijos se irán con su tío Marco mientras resolvemos esto. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Sentí que el mundo se inclinaba. ¿Con Marco? El mismo que casi mata a Diego a golpes hace años. Ese Marco, es una broma, grité. El trabajador hombre dijo, tenemos informes recientes de su rehabilitación, cartas de su pastor, no hay cargos activos contra él. En cambio, usted sí está bajo investigación. Él es el familiar más idóneo, por ahora. Luis intentó pararse delante de Mateo. No se lo van a llevar. Este es mi hijo. Si quieren que se vaya de aquí, tendrán que arrestarme, dijo, con una calma tensa.
La trabajadora se giró hacia el policía. Oficial, ¿nos ayuda? El policía, que hasta ese momento había estado medio al margen, dio un paso adelante. Señor, si interfiere con un procedimiento de CPS, puedo detenerlo por obstrucción. No haga esto más difícil de lo que ya es. Mateo empezó a llorar cuando un trabajador intentó cogerlo del brazo. Mamá, no quiero irme, papá. Yo agarraba a Sofía con tanta fuerza que me dolían los brazos. Una de las mujeres vino con una mantita en la mano y me dijo, entrégueme a la bebé, por favor. No la va a lastimar, pero si se resiste, esto será traumático para ella también. Ya lo era. Todo era traumático. Ver a mi hijo forcejeando con un extraño, llorando, gritando mi mamá, mientras otro policía lo sostenía. Escuchar a mi bebé gritar cuando se la llevaban de mis brazos a los de una completa desconocida. Les dije, esto es un secuestro. Ustedes no están protegiendo a nadie, me los están arrancando. La trabajadora me miró con desprecio. No eres tú quien decide eso. Deberías haber pensado en tus hijos antes de patear a tu sobrino escaleras abajo. Ni siquiera escucharon cuando les hablé del paramédico, de la ventana, de que todo era un error. Me mandaron callar con frases tipo el juez decidirá, deja de hacerte la víctima. Vi a mis hijos subir a un coche blanco, en brazos de gente que ni siquiera se había dignado a decirles el nombre. Esa fue la primera vez que de verdad sentí odio hacia el mundo entero. Si te está gustando la historia, por favor dale like y suscríbete para apoyar mi canal y subir historias más seguido. Te leo en los comentarios. Actualización 2. El caso se estancó. Eso es lo que te dicen cuando en realidad lo que pasa es que nadie tiene ganas de trabajar de verdad. Yo no podía ver a Diego por la orden de alejamiento. No podía ver a mis hijos porque CPS había otorgado la custodia temporal a Marco. Sí, al mismo tipo que de niño lo etiquetamos como oveja negra, que golpeó a su hijo hasta llenarlo de moretones, que una vez casi se lo lleva del país. Mis padres estaban destrozados. Encima de todo, les habían quitado a Diego también porque el niño, en medio de todo este caos, había dicho en una de sus crisis que su abuelo se había portado indecentemente con él. No voy a entrar en detalles, no sé qué exacto dijo, pero bastó para que CPS los considerara un riesgo y los sacara de la ecuación. Mi papá se quedó con la mirada vacía. Mi mamá caminaba por la casa como un fantasma. Yo me repetía una y otra vez, no puede ser, algo tiene que aparecer, algo tiene que estar mal en la historia oficial. Y apareció. Un día, estaba ayudando a mi mamá a ordenar el cuarto donde se había quedado Sofía la última vez, antes de que se la llevaran. Entre cables y cajitas encontré el monitor de bebé que usábamos, tirado en una caja, desconectado. Era la cámara que apuntaba a la cuna el día del accidente. De repente, algo en mí hizo clic. ¿Todavía tiene la tarjeta de memoria?, le pregunté a mi mamá. Ella se encogió de hombros. Ni sé cómo funciona eso, hija. Yo solo lo prendía y veía a la niña. Me puse a mirar. Por detrás tenía una ranura con una micro SD metida. Sentí que me temblaban las manos. Luis llegó justo en ese momento. ¿Qué haces?, preguntó. Necesito ver esto. Ahora, le respondí. Fuimos a mi casa, conectamos la tarjeta a la computadora. Pasamos por videos viejos, de Sofía durmiendo, de Mateo asomándose a la cuna, cosas normales. Y de repente, llegamos a ese día. Se veía a Sofía durmiendo, solo se miraba la mitad de la habitación y el pasillo de fuera, desde las caderas hacia abajo, porque el ángulo estaba de lado. Vimos a Diego entrar en el cuadro. Se reconocía por los pantalones, por cómo caminaba. Se paró en la puerta, mirando hacia alguien que estaba más cerca de la cámara, pero fuera del cuadro superior. Solo se le veían las piernas y la cintura a esa persona. Pantalones oscuros, zapatos deportivos. No se veía la cara. Eso me desesperó. Pero sí se veía el lenguaje corporal. Diego estaba tenso. La otra persona señalaba algo hacia las escaleras, con el pie, moviéndose nervioso. Subí el volumen. Se escuchaba mal, el audio era pésimo, pero se alcanzaba a oír algo. La voz adulta decía algo como, solo hazlo y ya. Te raspas un poco, lloras y todo arreglado. Diego respondía, no quiero. No quiero tirarme. Me da miedo. Te dije que lo hicieras, se escuchó, más fuerte. Luego, pasos hacia él. Diego retrocedía. Vimos cómo esa persona empezaba a empujarlo, despacio al principio, como presionándolo hacia atrás, en dirección a las escaleras. Diego trataba de resistir, apoyando los pies en el suelo, pero estaba contra la baranda. Se le veía la desesperación en la postura, aunque no viéramos su cara. Y de repente, el empujón se convirtió en una patada. La pierna adulta se levantó y se vio claramente cómo impactaba en la zona del abdomen de Diego. Él desapareció del cuadro hacia abajo, hacia la escalera. Sofía dio un pequeño salto en la cuna por el ruido. La figura adulta se quedó un segundo ahí,
respirando agitada, y luego se echó para atrás, fuera de cuadro. Se escuchaban pasos rápidos alejándose. Minutos después, se veía pasar al paramédico conmigo detrás, subiendo a buscar a la niña. Yo estaba literalmente temblando frente a la pantalla. Luis estaba blanco. Ahí está. Ahí está, yo no estaba loca, había alguien arriba, lo empujaron, lo patearon, gritaba. Luis solo decía, es él. Es Marco. Tiene que ser. Son sus zapatillas. Son las mismas con las que vino al hospital ese día. Tenía unas negras con rayas blancas. Me acuerdo. Fuimos a la policía con ese video. Esta vez, nos atendió un investigador distinto, uno que no nos miraba como si fuéramos basura desde el primer minuto. Le mostraron la imagen cuadro a cuadro, escucharon el audio con auriculares, mejorado. El paramédico que había subido conmigo también declaró que había escuchado pasos y que la ventana estaba abierta al llegar. Por fin, dejaron de verme como la única agresora posible. El video demostraba que yo no estaba en la parte de arriba cuando Diego cayó. Se veía claro que había otra persona empujándolo y pateándolo. Pero entonces viene la parte más retorcida. Eso solo fue suficiente para quitarme el título de monstruo principal. No fue suficiente para que CPS devolviera a mis hijos. Cuando llevamos el video a la señora Rivas, se recostó en la silla, lo vio entero, y al final se encogió de hombros. Interesante. Podría ayudar en la investigación penal. Pero para nuestros efectos, señora, al menos demuestra que usted tenía a un tercero peligroso entrando y saliendo de la casa mientras cuidaba de los niños. Eso también es negligencia, dijo. Yo casi me río, de rabia. ¿Está escuchando lo que dice? Ese tercero es mi hermano. El mismo al que ustedes le entregaron mis hijos. El mismo que ustedes consideran más idóneo que yo. Él es el que empujó a su propio hijo, que parte de la palabra peligroso no entiende, le respondí. Ella hizo un gesto con la mano, como espantando un mosquito. Tranquila. Los gritos no ayudan. Además, en el video no se ve la cara. Podría ser cualquiera. Podría ser un amante suyo, por ejemplo. Alguien que usted dejó entrar. Alguien con el que planeó esto para culpar a su hermano. No tenemos forma de saberlo. Su sobrino, en cambio, fue muy claro al decir que usted lo pateó. Y los niños no mienten tan fácil en estas cosas. Luis, que estaba a mi lado, apretó los puños. ¿Está escuchando lo que dice? Se inventa a un amante de la nada para encajar su historia. ¿En serio ese es el nivel profesional de esta institución?, le dijo. La señora Rivas sonrió, una sonrisa sin alegría. Señor Luis, si no le gusta cómo trabajamos, siempre pueden demandar al Estado. Mientras tanto, sus hijos siguen bajo nuestra custodia. Y eso incluye la decisión de con quién se quedan, cuándo los ven y cuánto. Y le aviso desde ya, con la actitud de su esposa, no están ayudando. Salimos de esa oficina humillados, llenos de rabia. Teníamos un video, una declaración del paramédico, pero para la gente que tenía en sus manos a mis niños, eso no valía nada. Actualización 3. Mientras el proceso legal se revolcaba en su propia lentitud, la vida de mi familia seguía hecha pedazos. Diego dejó de hablar del tema. Después del video, la policía intentó interrogarlo de nuevo. Le mostraron las imágenes. Le preguntaron quién era la persona. Primero dijo que era Luis, mi esposo. Pero ese día él estaba en la oficina y había cámaras, registros, todo. No había forma. Después probó con mi papá, pero mi papá estaba en una consulta médica a muchos kilómetros de ahí. Luego intentó uno por uno, un tío lejano, un vecino. Todos tenían coartadas claras. Al final, cuando se dio cuenta de que ya nadie le creía sus versiones, simplemente dejó de hablar. Cerró la boca. Si alguien mencionaba el accidente, cambiaba de tema o se ponía a llorar. Y como tenían miedo de traumatizarlo más, dejaron de presionarlo. La investigación se quedó a medio camino, había un agresor en el video, sí, pero sin rostro, sin nombre. Y un niño que ya no quería decir nada. Mientras tanto, Marco seguía su vida como si nada, ahora visto por algunos como el pobre padre que casi pierde al hijo y que además tiene que cargar con la hermana violenta. Mis hijos seguían bajo su custodia temporal. Se suponía que yo no podía acercarme a ellos. Eso era lo que decía el papel. En la práctica, yo pasaba frente a su casa por lo menos 3 veces por semana. La primera vez que él me dejó verlos, fue casi por error. Yo estaba afuera, parada en la acera, mirando las ventanas como una idiota, esperando ver un movimiento, un dibujo pegado, algo. Marco abrió la puerta con una lata de cerveza en la mano. ¿Qué haces aquí?, gruñó. Solo quería saber si están bien. Por favor. No voy a entrar. Solo quiero verlos un segundo, le dije. Se quedó mirándome un rato, calibrando cuánto poder tenía sobre mí en ese momento. Era evidente que lo estaba disfrutando. 5 minutos.
En la puerta. Y si haces un escándalo, llamo a CPS y digo que estás violando la orden, dijo. Se hizo a un lado. Desde el pasillo pude ver a Mateo, sentado en el suelo, con un tablet en las manos, los ojos rojos, ojeras. Estaba más flaco. Tenía la misma camiseta que yo le había puesto semanas antes. Mamá, susurró cuando me vio. Se levantó y corrió hacia mí. Lo abracé fuerte. Sofía estaba en una sillita, en el sofá, chupándose los dedos, con el pañal claramente muy usado. Olía a orina. Se me revolvió el estómago. Te extrañé mucho, mi amor. Muchísimo, le dije a Mateo, besándole el pelo. Marco, detrás, decía, no te pongas dramática. Los niños están bien. Comen, duermen, tienen techo. No los vuelvas locos con tus lágrimas. Vi a Diego al fondo del pasillo, en su silla de ruedas. Tenía la piel pálida, los ojos hundidos. No tenía esa energía que yo conocía, ni siquiera la tristeza, solo una especie de resignación muerta. Tenía las manos hinchadas, como si no hiciera ejercicios de movimiento. No me miró directamente. Diego, mi amor, ¿cómo te sientes?, pregunté. Él respondió, estoy bien. Y nada más. Esa respuesta automática que da a alguien que no está bien. En visitas posteriores, cuando Marco se dignaba a dejarme verlos unos minutos, empecé a notar más cosas. La casa olía a cigarrillo y alcohol. Había platos sucios por todos lados, comida vieja en la mesa. Mateo se dormía sentado. Sofía tenía la piel irritada por pañales que claramente no cambiaban seguido. Diego se quejaba de dolor fantasma, y Marco lo mandaba a callar con un deja de exagerar o el doctor dijo que eso era normal. Una vez, le dije a Marco, ¿le estás dando los medicamentos para el dolor y los ejercicios que dijo la fisioterapeuta? Él se encogió de hombros. Le doy lo que aguanta. No voy a estar levantándome cada 3 horas a cambiarle de posición. También tengo que dormir. No soy su enfermero. Es tu hijo, le dije. Y tú eres la que casi lo mata y aún así sigues dando lecciones de paternidad. ¿Qué cosas?, respondió, con una sonrisa torcida. Cada vez que salía de esa casa, iba directamente a CPS a denunciar lo que veía. Les decía que la casa estaba sucia, que los niños parecían descuidados, que Diego estaba empeorando. Siempre la misma respuesta. Lo tendremos en cuenta en el próximo informe, señora Claudia. Pero recuerde que usted está bajo investigación. No queremos que use estas acusaciones como forma de sabotear el proceso, me decía la señora Rivas o alguna de sus compañeras. Una vez, me dijo directamente, hay padres peores. Sus hijos están con familia, no en un refugio. Debería estar agradecida. Agradecida. Por ver a mi hijo con ojeras de adulto y a mi bebé con dermatitis por pañal. Llegó un punto en que Marco dejó de abrirme. Yo tocaba el timbre, golpeaba la puerta, y nada. Vecinos me dijeron que a veces lo veían salir solo, sin niños. Otras veces, que se había ido días enteros. Empecé a llamar a la policía para hacer controles de bienestar, esas visitas de bienestar para ver si los niños estaban bien. Un día, una patrulla fue. Yo me quedé en la esquina mirando. Los oficiales tocaron y nadie abrió. Estuvieron un rato, hablaron con un vecino, se fueron. Luego, en un informe, pusieron que no habían visto a los menores en la residencia en esa ocasión. Cuando llevé eso a CPS, pensé, ahora sí. Ahora tienen que hacer algo. Tienen que ver que este tipo no es responsable. La respuesta fue un giro más en el infierno. La señora Rivas me dijo, el señor Marco asegura que estuvo fuera con los niños de visita en casa de un amigo ese día. Solo porque la policía no lo encontró en casa en un momento no significa nada. En cambio, usted está empezando a mostrar conductas obsesivas. Llamadas constantes, visitas, denuncias. Eso podría interpretarse como acoso. Él está considerando solicitar una orden de restricción contra usted. Yo ya no sabía si reír, llorar o romper cosas. Al poco tiempo, supe que CPS había intentado que la custodia de mis hijos con Marco se volviera permanente. Pero, por primera vez en todo ese proceso, algo jugó parcialmente a mi favor. El juez se negó a firmar porque en los últimos informes de la policía aparecía varias veces la frase no se encontraron menores en la residencia. Judicialmente hablando, nadie sabía bien dónde estaban mis hijos cada vez que Marco no contestaba. Eso evitó que perdiera a mis hijos para siempre en un papel. Pero no los trajo de vuelta. Seguían sin estar conmigo. Y yo cada vez tenía más miedo de que un día me avisaran que algo les pasó también. Actualización 4. Todo cambió de golpe. Estaba en mi casa, un poco anestesiada ya, revisando por enésima vez papeles del caso, cuando sonó el celular. Era mi mamá. Claudia, están llevando a Diego otra vez al hospital. Está muy mal. Dicen que convulsiona, que grita de dolor todo el tiempo. No sé qué pasa, me dijo, llorando.
No pensé en la orden de alejamiento, ni en CPS, ni en nada. Solo pensé en Diego. Fue como si se me activara el modo tía mamá por encima de acosada. Fui al hospital. Corrí literalmente por los pasillos. Luis, que venía detrás, me alcanzó al final del corredor. Mi mamá estaba en la sala de espera, temblando. Mi papá tenía la mirada perdida. Un doctor salió, con cara seria. Le estaba explicando algo a Marco, que también estaba ahí, con ropa arrugada, ojeras, pero más que nada, con cara de irritación, no de preocupación. El doctor decía, señor, su hijo está en muy mal estado, signos de infección, claros indicios de que no se le ha cambiado de posición lo suficiente ni se le ha dado la medicación prescrita. El dolor que describe no es solo por la lesión original, sino por la falta de cuidados. Esto es muy grave. Marco respondió, es que el niño se queja por todo. Yo no puedo estar moviéndolo todo el día. También tengo a los otros dos. No soy enfermero. Y los medicamentos son caros. Casi me lanzo a su cuello. El doctor nos vio a nosotros, a mis padres, y preguntó, ¿quién tiene la tutela legal aquí? ¿Son ustedes los abuelos o el padre? Yo, dijo Marco. Entonces tendremos que reportar esto como negligencia. De hecho, ya está avisado el trabajo social del hospital, dijo el doctor, con un tono que por primera vez me dio una pequeña esperanza. Alguien que no pensaba que el único monstruo era yo. En algún momento, la enfermera nos informó que Diego quería hablar. Yo no debía entrar, oficialmente, pero en el caos, nadie me paró. Marco se había ido a fumar. Mis padres estaban con el doctor. Yo aproveché. Entré al cuarto. Diego estaba en la cama, sudando, con la respiración rápida. Tenía lágrimas en los ojos. La piel alrededor de donde apoyaba la espalda se veía enrojecida. Se notaba el dolor, incluso si nadie decía nada. Diego, dije suave. Me miró. Hubo un segundo de duda. Luego su rostro se quebró. Empezó a llorar. Mami, susurró. Me acerqué a su cama. Estoy aquí. Lo siento si no vine antes. No me dejaban, ¿te duele mucho? Asiente con la cabeza. No podía siquiera hablar bien del dolor. Le tomé la mano. Diego, necesito preguntarte algo. Te prometo que no te voy a regañar. No voy a gritar. Solo necesito la verdad, por ti, por mis hijos, por todos. Ese día en las escaleras, yo no te pateé. Lo sabes. Lo vimos en el video. ¿Hay otra persona? ¿Por qué dijiste que fui yo? Se tapó la cara con la mano que tenía libre. Empezó a sollozar más fuerte. Es que él me dijo, balbuceaba. ¿Quién? ¿Tu papá? Pregunté. Asintió, temblando. Él te empujó, Diego, fue él el que te pateó, insistí, aunque ya sabía la respuesta. Necesitaba escucharlo de su boca. Sí, dijo, apenas audible. Me dijo que me tirara yo solito, que me hiciera raspaduras y que dijera que tú me habías empujado. Yo no quería. Me daba miedo. No quería culparte. Pero él empezó a empujarme, cada vez más fuerte. Me decía que si no lo hacía me iba a ir peor. Y cuando intenté irme para mi cuarto, se enojó y me pegó la patada, y ya no sentí las piernas. Sentí que me faltaba el aire. ¿Y por qué dijiste que fui yo? ¿Por qué dijiste eso del abuelo? ¿Por qué mantuviste la mentira? Le pregunté, tragándome las ganas de gritar, de llorar, de romper todo. Diego me miró, con una expresión que ningún niño de su edad debería tener. Una mezcla de miedo absoluto y culpa. Porque me dijo que si no lo hacía, si no decía que había sido tú, les iba a hacer a mis abuelos, a ti y a mis primos lo mismo que le hizo a mi mamá, dijo. El mundo se detuvo. ¿Qué le hizo a tu mamá? Susurré. Yo siempre había creído la historia oficial, que Ana había tenido un accidente de coche en un viaje familiar. Algo sobre un camión, lluvia, un choque fuerte. Fin. Diego negó con la cabeza. Discutieron en la cabaña. Él se puso loco. Gritaba. Dijo que había visto mensajes en el celular de mamá, que se iba a ir, que quería llevarme con ella. Él decía que no, que nadie le iba a quitar a su hijo. Empezó a empujarla, a gritarle cosas feas. Yo estaba en la cama, fingiendo dormir porque me daba miedo. Escuché un golpe grande. Después ya no la oí respirar. Él la cargó. La llevó al coche. Yo lo seguí hasta la ventana. Vi cuando la sentó en el asiento del copiloto y se fueron. Él regresó caminando, solo. Me dijo que si contaba algo, iba a hacer lo mismo con los abuelos y contigo. Yo estaba paralizada. Cada palabra era un martillazo. ¿Y mis hijos? ¿Dónde están mis hijos, Diego? No los he visto en semanas. Las veces que voy a la casa no los escucho, no los veo. ¿Dónde los tiene tu papá? Pregunté, con la voz rota. Él cerró los ojos,
como si decirlo fuera romper una lealtad que no quería, pero ya no podía sostener. En la cabaña. En la misma cabaña. Dijo que ahí nadie los iba a encontrar. Que nadie iba a ir porque no sabían el camino, respondió. Salí de la habitación casi corriendo. Grité por un policía. 2 agentes, que ya estaban rondando por el tema de la negligencia, se acercaron. Les dije, palabra por palabra, lo que Diego me había contado. Les hablé del asesinato de Ana, del empujón, de la cabaña, de mis hijos. Uno de ellos salió casi corriendo mientras hablaba por radio. El otro me decía que respirara, que me calmara. Buscaron por todo el hospital. Marco ya había huido. Uno de los oficiales me dijo que iban a mandar una patrulla a la dirección que Diego recordaba. Llamé a Luis con manos temblorosas. Luis, es Marco. Fue él. Siempre fue él. Y tiene a nuestros hijos en una cabaña. Tienes que ir con la policía. Ahora. Fue una locura. Primero, la policía fue a la casa de Marco. No lo encontraron. Solo encontraron el lugar hecho un desastre. Vecinos dijeron que había salido hace 1 hora, con prisa. Luis se juntó con los oficiales. Lo siguiente fue ir hacia las afueras, hacia esa cabaña donde, años antes, se habían ido los 3 de vacaciones familiares. Cuando llegamos, la zona estaba acordonada. Había patrullas, luces, voces. Hacía frío. Me temblaban las piernas. Un agente me impidió avanzar más allá de la cinta amarilla, pero yo igual intentaba mirar todo. Vi el coche de Marco frente a la cabaña. En la parte trasera, en una sillita, estaba Sofía, llorando a gritos, mientras una policía la sacaba con cuidado. Mateo no estaba a la vista. Se me detuvo el corazón. Después lo vi. Marco estaba detrás del coche, con un cuchillo en la mano, sujetando a Mateo por el cuello, usándolo como escudo. Mateo lloraba, con los ojos desorbitados. No se acerquen o le hundo esto, gritaba Marco, fuera de sí. Yo empecé a gritar, Mateo, mi amor, que estoy aquí, no le hagas daño, Marco, por favor. Me sujetaron 2 policías para que no corriera hacia ellos. Un negociador intentaba hablarle desde un megáfono, pero Marco solo repetía sus delirios. ¿Quieren saber qué pasó con Ana? Se los voy a contar. Iba a ascender en Wall Street. Iba a ser alguien. Y esa perra quería dejarme. Quería llevarse al niño, arruinarme. Amenazaba con denunciarme por maltrato. Nadie contrata a un maltratador en finanzas, ¿saben? Me iba a destruir la carrera. Así que se me fue la mano, ¿y qué? Dejó de moverse. Tenía que arreglarlo. La puse en el coche, esperé a que pasara un camión, apagué las luces y la dejé rodar carretera abajo. Un accidente más en la estadística. Y aún así ustedes me hicieron ver como un monstruo. Me quitaron a mi hijo, me dejaron sin trabajo, en la calle. Todo por su culpa, gritaba, mirándome a mí directamente. Yo lloraba, temblando. Quería escupirle en la cara. Quería matarlo yo misma. Marco seguía, pensé en llevármelos a todos. A tus hijos, al mío. Cruzar la frontera. Pedir un rescate. Empezar en otro lugar. Pero nada salió como debía. El estúpido niño no quiso colaborar. Se puso terco. Así que bueno, me conformo con llevarme a uno, ¿no? Uno es mejor que ninguno. En ese momento, levantó el cuchillo. Todo pasó en cámara lenta. Yo grité, Mateo, al suelo. Y mi hijo, que me mira siempre como si yo fuera el centro de su universo, obedeció sin pensarlo. Se tiró hacia un lado, encogido. Se escuchó un disparo. El cuchillo voló de la mano de Marco. Sangre en su muñeca. Gritó. Mateo aprovechó y corrió hacia la patrulla más cercana, donde un policía lo arrastró detrás de la protección. Yo lo vi, sucio, llorando, pero vivo. Me solté de los agentes que me sujetaban y lo abracé tan fuerte que pensé que lo iba a romper. Marco, herido, agarró el cuchillo con la otra mano. Se lanzó hacia nosotros, como un animal acorralado, con una cara que yo ya no reconocía en absoluto. Se escucharon varios disparos más. Su cuerpo se detuvo a mitad de camino y se desplomó en la nieve, boca arriba, el cuchillo a un lado. No hubo discursos finales, no hubo arrepentimiento. Solo se acabó. Yo temblaba, abrazando a Mateo mientras veía a Sofía en brazos de una policía, llorando. Actualización final. Vinieron los informes. Los peritajes. Los registros de la cabaña. Encontraron cosas que confirmaron lo que Diego había dicho, comida, ropa de mis hijos, algunos planos ridículos de rutas hacia la frontera, recortes de noticias viejas sobre secuestros y rescates. Y muchas botellas vacías, jeringas usadas. El maravilloso hombre reformado que CPS había considerado mejor cuidador que yo, no era más que una basura fingiendo estar limpio.
Supimos que su plan original era mucho más rebuscado. Quería llevarse a Diego también, usarlo como moneda de manipulación emocional, quizá pedir dinero a mis padres, tal vez a nosotros. Pero la patada fue demasiado fuerte. El niño quedó tan grave que tuvo que quedarse en la ciudad, en el hospital, y eso arruinó su cronograma. Por eso, en cuanto pudo, abandonó a Diego en el hospital para que lo cuiden y se fue con mis hijos a la cabaña. Mis hijos. No voy a entrar en detalles de lo que vivieron esos días. No hubo abuso físico grave confirmado, pero sí descuido, hambre, frío, miedo. Tuvieron que ir a terapia después. Mateo aún se despierta algunas noches gritando por un tiempo, gritando no me dejes aquí. CPS, naturalmente, intentó lavarse las manos. Pero esta vez no pudieron. Los informes del hospital sobre la negligencia con Diego, los videos, la grabación de la confesión de Diego, la escena de la cabaña, todo se apiló en su contra también. Sí, los demandamos. Y sí, ganamos. No voy a detallar el caso legal porque no me da la gana revivir abogados, jueces y papeles. Solo diré que hubo una indemnización, que hubo sanciones internas, que algunas personas perdieron su puesto. Nada de eso me devuelve el tiempo con mis hijos, pero al menos quedó constancia de que no era yo la loca paranoica inventando cosas. Recuperé la custodia completa de Mateo y Sofía. No de un día para otro, porque el sistema es lento incluso para arreglar sus propios errores, pero los tuve de vuelta en casa. Esa primera noche que dormimos los 4 en la misma casa, con las puertas cerradas y sin nadie que pudiera tocar a mis hijos, fue la primera vez que respiré en meses. Diego. Él sigue en silla de ruedas. Los daños en su columna eran irreversibles. Pero ahora tiene un equipo médico que sí lo atiende, ejercicios, medicación, alguien que lo cambia de posición cada vez que hace falta. Volvió a vivir con mis padres, y yo estoy ahí casi todos los días. Al principio le costaba mirarme a los ojos. Se sentía culpable. Un día, se acercó rodando en su silla, se paró frente a mí y me dijo: Tía, perdón. Yo no quería. Te juro que yo no quería decir que había sido tú. Solo tenía mucho miedo. Pensé que si no hacía lo que me decía papá, iba a hacerles daño a todos. No sabía qué hacer. Lo abracé con cuidado. Le dije, no tienes que pedirme perdón por sobrevivir, Diego. El que tenía que protegerte era él. Y falló. Tú eras un niño. Te tenía contra la pared. Literalmente. Lo único que hiciste fue protegernos a todos. A veces, cuando lo veo en su silla, cuando veo a Mateo jugar con él, dándole vueltas por el jardín, siento una mezcla rara de amor y rabia. Amor por ese niño que, a pesar de todo, todavía puede sonreír viendo una caricatura. Rabia por toda la mierda que tuvo que soportar de alguien que nunca mereció llamarse padre. ¿Y yo? Soy la tía loca que muchos en la familia ampliada aún miran con desconfianza, porque lo único que les quedó del chisme fue, ¿supiste que el hijo de Marco quedó en silla de ruedas? Dicen que fue la tía, pero luego resultó que no, que era él, pero quién sabe. Sigo teniendo momentos en los que me despierto y siento las esposas en las muñecas. Sigo recordando a los trabajadores de CPS llevándose a mis hijos sin siquiera llamarlos por su nombre. Sigo sintiendo rabia cuando recuerdo a la señora Rivas diciendo que podría ser un amante en el video, antes de aceptar que la realidad era más simple y más terrible. El monstruo era el mismo de siempre. Mi hermano ya no está. No sé si eso es justicia, karma, casualidad o qué. Solo sé que, al final, él sí terminó pagando por todo lo que hizo. Y que yo, aunque me devolvieron a mis hijos, aunque limpiaron mi nombre en papeles, sigo cargando con la marca invisible de haber estado a un paso de perderlo todo por una mentira. Si alguien lee esto y está en una situación parecida, solo diré una cosa: no confíes en que el sistema va a hacer lo correcto solo porque es su trabajo. Guarda pruebas. Graba. Escribe. Pregunta. Molesta. Porque si yo no hubiera encontrado esa maldita tarjeta de memoria, para muchos seguiría siendo la tía que dejó a su sobrino en una silla de ruedas. Y él, el tipo con la Biblia y la sonrisa falsa, habría seguido siendo el padre arrepentido que solo quería una segunda oportunidad.